Magistrados venezolanos que escaparon del régimen de Maduro piden a la Cámara ayuda para agilizar su asilo. El drama de Mocoa tras la avalancha no termina. La salud del departamento está en crisis. 30 días hábiles de licencia podrán tener los padres de bebés prematuros o de partos múltiples. ¿Se debe subir de 18 a 21 años la edad legal para consumir alcohol? Hay un proyecto de ley en este sentido. 5.000 millones de pesos está pidiendo el Congreso para la Universidad Nacional en sus 150 años. Sandra Rodríguez y Natalia Lara presentan las noticias de la Cámara de Representantes. Saludos y bienvenidos. Este es el noticiero de la Cámara de Representantes. Los 6 magistrados venezolanos que se encuentran refugiados en Colombia desde hace cerca de 3 semanas fueron invitados este miércoles a la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes. Pidieron ayuda para acelerar su solicitud de asilo político y recibieron el respaldo de la corporación. Del temor a la esperanza. Este es el camino que han vivido los 6 magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela, quienes se refugiaron en Colombia el 25 de agosto, tras la orden de captura que Nicolás Maduro puso en su contra. Consciente del peligro que viven, la Cámara de Representantes avaló 2 proposiciones en su apoyo. La primera, de apoyo y de respaldo al Tribunal Supremo de Venezuela, dirigida particularmente a la Cancillería, en la cual se solicita que se acelere el trámite de su derecho al refugio que le otorgan las leyes colombianas y en el entretanto que se le reconozca a través de un visado de cortesía la posibilidad de trabajar y de desempeñarse profesionalmente. En la plenaria de la Cámara, los magistrados dieron sus testimonios sobre la persecución y represión del régimen Maduro. Nos congelaron ese mismo día nuestras cuentas bancarias. No nos dejaron ni siquiera firmar poderes para que manejaran nuestros bienes. Existe prohibición de hecho de enajenar y gravar sobre nuestras propiedades. Sí, que exista que conozcamos medida judicial alguna, simplemente porque en una locución el presidente de la República dijo que éramos traidores de la patria por haber aceptado postularnos y luego ser escogidos para completar, ni siquiera para integrar, sino para completar el Tribunal Supremo de Justicia en diferentes salas. Los magistrados reconocieron y agradecieron la calidez y el apoyo del Congreso de Colombia. Dichoso el que en su camino de deudas y de pesares escucha una voz amiga que alegra sus soledades. Y me he tomado esa licencia porque ese es el sentimiento que embarga a cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que esta tarde se encuentran en este prestigioso cuerpo legislativo. El presidente de la Cámara pide también al gobierno agilizar la definición del estatus de los miles de venezolanos que se refugiaron dentro de nuestras fronteras. Vamos ahora a Mocoa, la capital del Putumayo, que hace 5 meses fue víctima de una feroz avalancha que dejó 193 muertos. El drama no termina y hoy esa ciudad vive una verdadera emergencia en salud. Veamos por qué. En cuidados intensivos se encuentra el sistema de salud en Mocoa, que históricamente no ha sido el mejor. Pero tras la tragedia que se presentó en el pasado mes de abril, entró en una verdadera crisis. El principal problema es el déficit financiero que existe hoy en los hospitales del departamento del Putumayo, incluido la capital Mocoa. Hoy se está construyendo el hospital de segundo nivel en Mocoa, que ha tenido una cantidad de falencias. Entonces es importante que hagan presencia y que miren la situación que vive hoy el departamento del Putumayo con el tema de salud. La representante hace un llamado al Ministerio de Salud para que garantice este derecho fundamental a los putumayenses. Necesitamos activar el sistema de salud en el departamento del Putumayo y garantizarle a los putumayenses un buen servicio de salud. Hablemos de economía. Quedó definido en el Congreso el monto del presupuesto para el año entrante. Como anunciado, habrá cortes dramáticos. Desde la Cámara se anuncia que se vigilará con lupa las asignaciones para los sectores más importantes. Congresistas anunciaron que revisarán con lupa los dineros destinados a sectores como educación, salud, ciencia y tecnología y deporte, para que la reducción de estos presupuestos sea lo menor posible. Acabamos de aprobar el monto global del presupuesto por 235.6 billones de pesos. Pero apenas aprobamos el monto global. Ya ahora empieza la discusión
en el monto que tienen los diferentes sectores del gobierno nacional, llámese transporte, llámese agricultura, llámese salud, llámese sector social, en fin, o el funcionamiento del mismo gobierno nacional. Que hemos procurado de que la división del presupuesto se haga de una manera equitativa y que cada ministro venga a sustentar las razones que tiene para que se le aumente el monto del presupuesto. Por eso es que nosotros hemos tratado de apoyar lo que la DIAN ha querido proponernos, que es el aumento del personal para hacer un verdadero control contra la evasión de impuestos en Colombia. Los que pagan impuestos deben saber que sus recursos son destinados para los beneficios sociales de las regiones y del país en general. Ahora las comisiones económicas entrarán a discutir cómo se distribuirá este monto a los ministerios y demás para que no se afecte demasiado sus labores. Entre tanto, continúan las quejas de las entidades más golpeadas por la reducción de sus presupuestos. Paradójicamente, el sector social es uno de los más perjudicados y dentro de él, la infancia lleva una de las peores partes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de proteger a los niños, adolescentes y familias del país, perderá un 14.7% de su presupuesto el año entrante, que asciende a 1.3 billones, que se verán representados en la disminución de cobertura en programas de asistencia a la primera infancia, madres gestantes o lactantes en estado de desnutrición o de 7.200 familias de programas de comunidades rurales. Toda vez que la inversión social y reconciliación fue la más sacrificada, fueron 1.876.000 millones de pesos. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar con el ICBF? ¿Qué va a pasar con esos programas del PAE? Niños que no tengan este complemento nutricional difícilmente van a poder recibir un buen conocimiento. El tema de la educación hoy también ha tenido un recorte bastante grande, lo que nos motiva a hacer el cuestionamiento, ¿qué va a pasar con la educación superior? ¿Qué vamos a hacer con el tema de víctimas? Nosotros tendremos que revisar como ponentes del presupuesto que de verdad se hagan los ajustes pertinentes y podamos garantizar a estas poblaciones más vulnerables estos recursos. Bienestar Familiar tendrá que venir a suplicar a las comisiones económicas para que no les recorten tanto del presupuesto y se vean afectados. En 3 semanas se ampliaría la licencia de paternidad para aquellos hombres que reciban bebés prematuros o mellizos o más en su hogar. Actualmente tienen 1 semana, pero el propósito es que dure 30 días en esos casos. Una gran ayuda para la madre y un vínculo fortalecido entre el papá y sus hijos. El proyecto busca también aumentar a 15 días la licencia de paternidad para los partos únicos y en los casos de hijos prematuros o de partos múltiples. Serán 30 días hábiles, no calendario. Esto con el fin de garantizar la protección y bienestar del recién nacido. La nueva ley incluirá lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional de prohibir el despido de compañero de la mujer embarazada o lactante que figure como beneficiaria y no esté laborando. Este proyecto es muy importante, es un proyecto que quiere darle también a los hombres una oportunidad de poder ser parte de esa maternidad. Y entonces es esa licencia de paternidad. Hoy la tenemos, para partos normales, la tenemos en 8 días. Nosotros proponemos aumentarle a 15 días parto normal. Y cuando es un parto múltiple o un parto difícil o prematuro, vamos para los 30 días. Yo creo que este proyecto es importantísimo para la familia, porque ahí vamos a encontrar esa unidad entre el papá y su hijo, que es lo que hace mucha falta. El proyecto también trae un gran beneficio para las madres, pues tener en casa a su compañero les permitirá compartir la responsabilidad de la protección y el cuidado de sus hijos recién nacidos. Para proteger la vida y la integridad de los jóvenes colombianos, el representante liberal por San Andrés, Jad Hosni, propone que se eleve de 18 a 21 años la edad legal para consumir alcohol. El proyecto de ley que fue radicado este miércoles en la Cámara se fundamenta en las cifras de 3.300.000 muertes cada año por causa del consumo indebido de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud. Accidentes de tránsito y actos violentos son los hechos más comunes. El creador del proyecto agrega que el alcohol es también causante de la deserción escolar y la puerta de entrada a drogas más fuertes. Hay que terminar el colegio, hay que estudiar, hay que ser buenos ciudadanos. Otra,
menos accidentalidad, no se van a morir nuestros jóvenes en las carreteras. Esas dos son apenas una de las miles de razones para que cambie el paradigma de que todo en Colombia tiene que ser tomando. La felicidad se encuentra por otros medios también. La noticia política de esta semana es sin duda la fuerte y trascendental sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a partidos que inscribieron candidatos inhabilitados para las elecciones regionales de 2015. Veamos cuáles fueron los partidos castigados y en qué consiste la sanción. La sanción, que no parece tener precedentes en el país, involucra hasta ahora a los partidos Liberal, Conservador, Alianza Verde, la U, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Unión Patriótica y Opción Ciudadana. Estos partidos no podrán presentar candidatos para los comicios locales de 2019, alcaldías, consejos y asambleas en los municipios y departamentos en donde inscribieron candidatos inhabilitados. Lo más importante es de que antes que los partidos políticos piden un aval, tengan previo a eso un concepto de una autoridad en lo disciplinario, en lo penal, en lo fiscal e inclusive del Consejo Electoral. Para el partido de gobierno, el anuncio debe darse con prudencia porque podría generar confusión. Cualquier medida que signifique avances en transparencia es bien recibida por la opinión pública. Pero aquí lo importante es verificar en el momento en que se están dando este tipo de noticias, que no se genere un pánico colectivo para todas las personas que como representantes legales de los partidos han actuado a la hora de firmar los avales. El Partido Conservador cree que la medida fue muy lejos. Son unas medidas muy duras, unas medidas muy drásticas. Nos sorprende el Consejo Nacional Electoral sancionando a un partido grande, importante de Colombia e histórico. Para la Alianza Verde, la sanción impuesta debe ser igual para todos. Rejo duro, controles drásticos es lo que necesitamos, pero tiene que tener el mismo rasero. Veo con preocupación que la autoridad electoral, por el mismo hecho, por la misma falta, a unos le pone una sanción durísima, que no puedan volver a presentar candidatos, pero a los otros una simple y pequeña multa. El partido que ha tenido más inhabilidades es Opción Ciudadana con 112. Le siguen el partido de la U con 105, Alianza Verde con 84, el Partido Conservador con 60 y el Partido Liberal con 49. Se esperan más sanciones para otros partidos en los próximos meses. El voto electrónico es una de las principales preocupaciones de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al organismo electoral de la Cámara. A una sesión realizada esta semana fueron invitados el presidente del Consejo Nacional Electoral y el registrador general para hablar de las elecciones que tendrán lugar el año entrante. Los principales temas fueron la reforma electoral y la implementación del voto electrónico, que aunque fue implantado por una ley de la República, aún no comienza a operar. Creemos y estamos todavía, creemos y miramos que hay que actuar mancomunadamente, mirar lo del tema del voto electrónico, donde la dificultad en el voto electrónico es que hay una ley y no se ha implementado por razones presupuestales. Se habla de la biometría, pero si hay una ley, pues obviamente, lo decía un colega mío, hay que implementarla, pero por temas presupuestales está un proyecto del DNP, hoy está en el anteproyecto de presupuesto de 2018, pero nos vamos a quedar en esa situación. La Justicia Especial para la Paz comenzó su camino en el Congreso de la República. Conjuntamente, el Senado y la Cámara de Representantes realizaron una audiencia pública para que los diferentes sectores manifestaran sus posiciones. Esta vez participaron la Fiscalía, la Academia, las Altas Cortes y la sociedad civil. La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo encargado de investigar y juzgar todos los delitos relacionados con los 50 años de conflicto en Colombia. Será tramitado vía Fast Track y ya inició su trámite en el Congreso con una audiencia pública. La primera de ellas, que en el proyecto hay que tener mucho cuidado de que las víctimas del conflicto puedan participar en los procesos judiciales que se van a adelantar en el futuro. En segundo lugar, que ese proyecto no esté sobre reglamentado, es decir, que no terminemos llenándolo de artículos que terminen de alguna manera enredando el proceso penal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en tercer lugar, que esté muy claro cuáles son las competencias de esa jurisdicción, de tal manera que en el futuro no existan choques de trenes con la justicia ordinaria.
La participación de las mujeres y de las víctimas será vital para la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, distintas organizaciones consideran que no han sido tomadas en cuenta en la medida necesaria. Le solicitamos a los ponentes que ahonden y precisen los contenidos de las víctimas de violencia sexual, pues si bien el proyecto de ley los recoge, consideramos que se pueden fortalecer y se deben incluir mayores garantías como no revictimización, acompañamiento psicosocial y garantías de protección, de salud, etc. Nos encontramos con algunas deficiencias, con algunas dificultades, en particular frente al tema de reparación de las víctimas, el tema de reparación integral. La JEP no utiliza este tipo de expresión. La ponencia se encuentra en construcción y se espera iniciar en un plazo máximo de 2 semanas su discusión en las comisiones primeras de Cámara y Senado. El manejo de residuos sólidos en el país y las alternativas que se presentan para transformarlas fueron el tema de un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara. La reciente crisis que se presentó en el relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá provocó la realización de este debate en el cual se planteó la inconsistencia de las políticas públicas sobre el tratamiento de residuos. Estamos a puertas de que en los próximos 8 años saldrán de operación la mitad de los 147 rellenos que existen en el país, que no se ha regulado a hoy el sistema de la extracción y la captura activa y pasiva de los gases que hoy existen en los rellenos y que a futuro se producirán en los mismos. Sin embargo, y a pesar de las dificultades de su operación, los rellenos sanitarios continúan siendo el medio más óptimo y económicamente más viable para el tratamiento de residuos. En el debate se abordó también el tema de los recicladores, personas indispensables dentro del ciclo de manejo y reutilización de los residuos. Hay que garantizarles que se les pague a los recicladores, hay que garantizarles fortalecimiento a sus organizaciones, hay que garantizarles un periodo de transición un poco más amplio para que ellos le puedan cumplir al país en términos de tener los equipos, de términos de tener la indumentaria, la carnetización, las rutas selectivas y sobre todo sacar, en el caso de Bogotá, más de 18.000 recicladores que hoy están en condiciones de vulnerabilidad que la Corte Constitucional protegió. En el debate estuvieron presentes el ministro de Ambiente, representantes de los recicladores y miembros de la sociedad civil. Y justamente por su labor ambiental en la solución y aprovechamiento de las basuras, la Cámara de Representantes concedió la medalla Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado oficial al científico Luis Orlando Castro Cabrera. El biofísico huilense lleva 35 años trabajando para desarrollar una bacteria que permita la desintegración de los residuos sólidos, de tal manera que puedan ser aprovechados como abono en los campos colombianos. El reconocimiento fue entregado por el representante a la Cámara, Héctor Javier Osorio Botello, en el municipio de Suaza, donde nació el galardonado. Las alarmas de los grupos ambientalistas del país están prendidas. El motivo, el otorgamiento de al menos 13 licencias para explorar y explotar petróleo y gas usando el procedimiento de fracturamiento hidráulico o fracking. Sectores de la Cámara de Representantes tampoco ven con buenos ojos la introducción de esa tecnología. Veamos de qué se trata, cuáles son los peligros y cuáles las reacciones. La Colombia minero-energética está desesperada. Los pozos petroleros están secándose y la dependencia de estos minerales hace necesarias acciones urgentes. Por tal motivo, se ha abierto espacio a la idea de hacer explotaciones mediante el sistema de fracking. Este procedimiento consiste en romper la tierra perforando hacia abajo y luego horizontalmente en busca de petróleo y gas natural. Los ambientalistas alegan que el fracking agota y contamina el agua, utiliza sustancias cancerígenas y emite gases que agravan el calentamiento global. Entre los representantes a la Cámara, la decisión de emplear el fracking en Colombia no ha caído nada bien. En Colombia, que es un país que se precia de tener una gran bondad alrededor de las fuentes hídricas y de la biodiversidad, nosotros simplemente estamos haciendo un llamado de atención a la utilización del principio de precaución y de prevención. Por tal motivo, mientras no tengamos la certeza de que eso no va a causar daños ambientales, nosotros nos oponemos rotundamente a la utilización de la técnica del fracking para la explotación de petróleo. La explotación mediante fracking también es seriamente cuestionada por las comunidades que se verán afectadas.
Aquí lo que tenemos claramente frente al accionar del gobierno nacional es un desconocimiento, una desconexión completa de lo que las comunidades están reclamando y va en absoluta contravía con lo que las comunidades esperan que ocurra. Entonces el gobierno hace unas cosas cuando las comunidades dicen otras y ponen en riesgo ecosistemas estratégicos, no solo como está ocurriendo, como ha ocurrido en solicitudes cerca a Caño Cristales, incluso cerca al páramo de Chingaza en Bogotá, el que le da el agua a la capital, hay polígonos de solicitud para la realización de fracking. Imagínense ustedes comprometiendo el agua de los bogotanos para garantizar el negocio de unas cuantas empresas. Aunque estas extracciones aún no comienzan, el incendio ambientalista está a punto de prenderse. Apenas empiecen las perforaciones, el gobierno y las empresas petroleras necesitarán mucha agua para mitigar el fuego. La Cámara de Representantes aprobó recientemente la destinación de $1,5 billones de pesos de regalías para invertirlos en dos frentes. Por una parte, se destinará a la construcción de las nuevas vías terciarias. Los recursos serán repartidos en departamentos y municipios del país para que sean ejecutados lo antes posible. Por otro lado, se creó el llamado Fondo de Paz, que beneficiará a los 850 municipios con menos recursos en el país en la construcción de obras de infraestructura como carreteras, acueductos, colegios y hospitales, entre otros. La Universidad Nacional está cumpliendo 150 años. Para reconocer su importancia histórica y asegurarle un buen futuro, el Congreso está aprobando una ley que ordena al gobierno adjudicar a la Nacho 500.000 millones de pesos durante los próximos 5 años. Solo un debate en la plenaria de la Cámara para convertirse en ley de la República le queda a esta iniciativa que, además de hacer un justo reconocimiento a la Universidad Nacional, le asigna importantes recursos. Recordemos que por esta universidad han pasado científicos, artistas, escritores, presidentes de la República. Es la universidad que más ciencia hace en el país, tiene más de 53.000 estudiantes, casi la mitad de la planta profesoral son doctorados. La Universidad Nacional es un patrimonio y decirle a los colombianos que habemos Universidad Nacional, que tenemos una universidad pública que hay que seguir defendiendo y que hay que seguir apoyando. Los dineros ya tienen destinación específica. Se emplearán para mejorar la infraestructura de la ciudad universitaria, donde varios edificios han colapsado o están en peligrosas condiciones. En el campo académico, con ese dinero se fortalecerán los programas de doctorados. Aunque la Nacional gradúa al 40% de los doctores del país, Colombia está en uno de los más bajos niveles del continente. Finalmente, el $500 millones de pesos servirá para ampliar el número de becas de pregrado en ciudades que ofrecen a los jóvenes pocas oportunidades. Que se invertirán principalmente para atender los dos extremos de la formación universitaria, que es la de mayor nivel, a nivel doctoral, modernizando laboratorios y facilitando la investigación científica que se necesita en un programa de doctorado y atendiendo a la población más vulnerable que empieza a formarse en municipios como Tumaco, Leticia, Arauca, San Andrés, donde tenemos un programa de admisión especial con unos puntajes inferiores para que esos bachilleres de esos municipios, de esas zonas de influencia, tengan un cupo en la universidad. El 22 de septiembre, la fecha del sesquicentenario de la principal universidad del país. Veamos ahora otras noticias de la Cámara de Representantes. En la conmemoración de su aniversario, el Ministerio de Defensa condecoró al presidente de la Cámara de Representantes y otros parlamentarios. Recibieron la distinción el presidente Rodrigo Lara, los representantes Telésforo Pedraza y Miguel Ángel Pinto y los senadores Mauricio Liscano y Miguel Enrique Rosero. Se les impuso la Medalla Militar Nacional en la categoría de Gran Cruz por su apoyo y compromiso con la seguridad y la defensa nacional. 44 accidentes y 2 muertos dejan las malas condiciones de la variante que de Zipaquirá conduce Ubaté. Preocupado por la situación, el representante José Caicedo exigió al gobierno tomar medidas en el asunto. Tuve la oportunidad de recibir el compromiso del ministro esta semana para que el día viernes se haga una visita al sitio del cruce, de tal manera que se establezcan cuáles son las obras concretas que se deben hacer para el control de la seguridad vial, como señalización vertical, señalización horizontal, reductores de velocidad, y también tendremos la presencia de la ANI, que determinará cuál es la obra que se debe incluir en la nueva concesión para que definitivamente se construya un puente sobre la calle Octava que va hacia Barandillas.
El próximo domingo se llevará a cabo la 11ª edición de la Carrera de la Mujer Colombia, que bajo el eslogan Tiempo para ti busca aumentar la autoestima, autonomía y empoderamiento de la mujer colombiana. La representante Margarita María Restrepo participará por tercera vez en este certamen organizado por la Liga contra el Cáncer como la cara de la mujer política. Se espera convocar a más de 17.000 atletas por las calles de Bogotá. Para sacar tiempo para nosotras, para mostrar que las mujeres también somos capaces y para promover, especialmente para promover los hábitos de vida saludables. Con este resumen finalizamos nuestra información de hoy. En 7 días regresamos para contarles lo más importante de la semana legislativa en la Cámara de Representantes. Hasta pronto.